Kansina imenalla kashankichik tukuynikichikpaq hatun napaykuykachun. Kay kutipiqa vocales nisqamanta parlaripusunchik. Qallarina. Antes de dar inicio a nuestra clase, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ni un solo video y que sigas aprendiendo el idioma quechua. Ama sahra kaichu, kaimangañiti kurillay. Y muchas personas se hacen la pregunta: ¿cuántas vocales hay en el idioma quechua? ¿Tenemos solo 3 vocales? ¿O tenemos 2 vocales? En el idioma quechua tenemos los 5 vocales: A, E, I, O, U. Pero en esta lengua lo vamos a dividir en 2 partes. Por un lado vamos a tener la forma escrita y por otra parte vamos a tener la forma de la pronunciación. De esta manera, en la forma escrita vamos a tener 3 vocales, que serían la vocal A, la vocal U y la vocal I. Como en las siguientes palabras: Haku, Michi, Puka, Millay, Yana, Anka, Sara, Kiru, Watigmanta. Haku, que significa vamos. Michi, gato. Puka, rojo. Millay, feo. Yana, negro. Anka, libro. Sara, maíz. Kiru, diente. En la pronunciación vamos a tener 2 vocales, que sería la vocal O y la vocal E. Para explicar esto, iremos a una nueva ventana. En la presencia de esta letra Q, la vocal I que le acompaña tanto delante como detrás de esta letra se va a pronunciar siempre E. De la misma manera, cuando tenemos la vocal U, ya sea delante o detrás de esta letra, se pronunciará O. Veamos cómo pronunciamos en las siguientes palabras. Por ejemplo, en la primera palabra se va a pronunciar oncha, oncha. En la siguiente palabra se va a pronunciar epi, epi. En la siguiente palabra, Omer, Omer. En la siguiente palabra, Geyam, Geyam, Geyam. En la siguiente palabra, Sokta, Sokta. En la siguiente palabra, Opa, Opa. Siguiente palabra, Ori, Ori. Y en la siguiente palabra, la G, la G. Hasta aquí el video, muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna duda, alguna sugerencia, no olvides comentar en la caja de comentarios. Askamaya, Tinkunakama.